Hubo un cambio de paradigma. Es la primera vez que toda la humanidad aplica una cuarentena casi para proteger a los más vulnerables. ¿Cuál es el respaldo científico para este cambio de paradigma? Muy buena pregunta y difícil respuesta. Yo te diría que no demasiado, para ser suave. En realidad, digamos, todas las medidas de distanciamiento social que se están tomando ahora, muchas de ellas, si uno recuerda y ve las fotos que ahora han salido mucho y los memes de lo que fue la pandemia de 1918, muchas de ellas ya se utilizaban. El uso de barbijos, el distanciamiento físico, la cuarentena para los infectados o para los contactos, digamos, de los infectados. Digamos, todo eso ya más o menos se hacía. Lo que ha cambiado, digamos, de manera importante, sobre todo en esta pandemia, ha sido la cuarentena obligatoria, el aislar, digamos, hoy te diría que más de un tercio de la humanidad está con algún tipo de cierre o aislamiento obligatorio o lockdown. Y esto es una medida que tiene poca evidencia científica y algo de evidencia empírica, pero tampoco demasiada. Yo creo que esta es la primera vez en la cual una pandemia no responde tanto a las características biológicas del virus, o sea, la propagación de la epidemia, a las características biológicas del virus, sino a las medidas que está tomando el hombre para contener esta propagación. Y yo creo que esto es un real cambio de paradigma respecto al manejo de otras pandemias previas. ¿Vos crees que si no hubiera comenzado en China, donde hay un régimen político muy particular que implementó esta cuarentena en forma durísima e inició este cambio de paradigma, ¿vos crees que hoy un tercio del mundo estaría en cuarentena? Si vos me preguntás cuál es la evidencia que justifica y que sustenta las medidas que se tomaron, tampoco es demasiada. Es como que, digamos, parecía haber sido una medida efectiva en China, entonces la aplicamos también acá, y si la aplicamos acá, ¿cómo no la vamos a aplicar en otro país? Y así se fue corriendo. Por supuesto, hay países que han decidido no hacerlo. El caso, digamos, emblemático es Suecia, con la cual ahora hubo cierta, digamos, controversia, ¿verdad?, con el presidente, pero porque ha seguido otro camino. Pero sí, yo te diría que si esto hubiera comenzado en Europa, para también responder tu pregunta, no me queda claro si hubiéramos apelado a una medida como la cuarentena, que es una medida que verdaderamente se puede tomar en sociedades, digamos, como las chinas, digamos, donde no hay una democracia, donde las libertades individuales están muy restringidas y donde hay una fuerte obediencia al poder y al gobierno. Empezamos tarde con el contact tracing acá, con el seguir con testear a los contactos de los contagiados. Estamos muy mal con el contact tracing. Recién ahora Y se esto, cambió el protocolo de a quién testear y a quién no, digamos. El 11 de no, mayo fue el último cambio. nosotros seguimos testeando a los casos sospechosos. Entonces, a los casos muy sospechosos. Por supuesto que en estas últimas semanas la definición del caso aumentó, digamos, para incluir más grupos, no solamente aquellos que tenían los síntomas típicos o clásicos. Ahora hemos ampliado. Pero para mí, el talón de Aquiles que tenemos para la salida de la cuarentena es el rastreo de los contactos. Mucho más que la Tengan o no detección tengan del caso. síntomas, digo. Es que justamente la mayoría no tiene síntomas. ¿Qué respaldo científico hay para justificar el encierro durante 60 días a los niños en la Argentina? No, respaldo científico no hay. Lo único que sí te puedo decir es que nosotros comenzamos la cuarentena de manera muy temprana. Si vos la comparás con otros países, por ejemplo, nosotros la empezamos con 0.1 personas muertos, por millón, cuando España e Italia o Reino Unido empezaron la cuarentena con entre 8 y 10 por millón, o sea, 100 veces más. Esto te da una pauta de el momento en el cual vos tomás las medidas y la tolerancia social también. Y yo creo que eso fue bueno porque nosotros partimos de una curva muy baja, logramos un éxito en cuanto a que verdaderamente la curva se aplanó, yo diría que se aplastó, más allá de que ha aumentado el número de casos en estos últimos días, básicamente concentrados en poblaciones especiales en la ciudad de Buenos Aires.
y que las medidas fueron exitosas desde ese punto de vista. Si no tenemos un plan de salida, y yo la verdad que veo que todavía no tenemos un plan de salida claro, excepto la segmentación geográfica, yo lo que temo es que esto se vaya deshilachando, lo que está empezando a pasar en el AMBA. La gente empieza a salir porque está, digamos, económicamente el golpe ha sido muy fuerte, la gente tiene que salir a laburar, y por el otro lado, porque, digamos, bancarse el confinamiento, bueno, la gente empieza a no aguantar. Es que no Entonces, vamos al modelo, no vamos a terminar yendo al modelo sueco de hecho y no por convicción, pero digamos. ¿sabes cuál es el problema de ir de hecho? Sí, eso es lo que yo llamo deshilachamiento. El problema es que si en algún momento hay que volver para atrás, porque la cosa se dispara, cosa que podría ocurrir y que probablemente ocurra, ¿cómo haces para que la gente vaya para atrás? En provincias donde prácticamente no había ningún caso, o había cero casos, ¿tenía sentido en ese momento paralizar toda la provincia y Claro. no esperar para en algún momento, si llega a haber más casos, empezar a administrar cuándo abrís un poco, Bueno, cuándo cerrás? de hecho ahora se está haciendo de esa manera. Ahora en la mayoría de las provincias que no tienen circulación viral o no tienen casos, se está abriendo la economía, etcétera, el Pero comercio. celebramos que abre Corrientes. La pregunta es por qué cerró Corrientes. Bueno, no, es un buen punto. Se cerró Corrientes porque cerró el país. Fue una decisión nacional la que se dio. Es cierto que al principio nadie sabía cuál iba a ser la trayectoria de la epidemia. La verdad que uno tiene que saber que hay un enorme marco de incertidumbre y que entre, digamos, no saber, vos tomás la opción más segura desde la Claro, salud pública. El pero tema es que se prolongó demasiado y que esto ahora tiene una afectación en la economía enorme y obviamente esto trae otros problemas aparejados. el tema de los ejercicios, que se tiende a frivolizar, como diciendo, mirá ese idiota que quiere salir a caminar por la plaza, va a matar gente. Se instala como un discurso cuasi fascista en términos de que aquel que quiere salir a correr puede llegar a ser un asesino serial, sin ningún No, fundamento, cuando hay países en los que hay horarios para hacerlo, no está probado de ninguna manera que esto genere un contagio. ¿Cuál es tu perspectiva? no me lo digas a mí, yo corría todos los días. Yo todos los días a las 7:30 de la mañana corro 7 kilómetros, vuelvo. Hace 2 meses que no hago nada, porque para colmo, como me embola hacer gimnasia en mi casa, no hago nada. Sí, así que estoy absolutamente de acuerdo. Debiera haber, yo entiendo que el primer mes, si vos querés, cuando estábamos todos muy asustados, muy preocupados, no conocíamos bien qué es lo que podía pasar y todavía estábamos, digamos, no sabíamos cuál iba a ser la trayectoria de la epidemia, tuviéramos medidas más duras. Lo que no podemos es seguir dilatando la salida ordenada.